¿Cómo les va? Les saludo afectuosamente. Gracias por acompañarme en este audiolibro, en la primera lucha, primera caída. Eso es muy bueno, muy interesante. Les voy a decir más o menos de lo que trata la portada. En su lado derecho está Carlos Lagarde, en su mejor etapa que estaba Carlos Lagarde. Y en el centro también, en una gran etapa, está el perro aguayo. Era un estelar impresionante el perro, muy querido por todos y pues sobre todo a quienes se enfrentó, inclusive cuando perdió su cabellera contra el Santo, fue impresionante en la Arena México, ¿no? El perro. Y en el lado izquierdo, de ustedes está uno de los ídolos más importantes que fue desarrollado en la AAA, con Antonio Peña, que fue Octagon. Un ídolo en realidad, este, corto si ustedes quieren, pero un ídolo en realidad. Les gustó mucho a los aficionados. La creación y el dueño de todo esto era Antonio Peña. Ustedes ya saben lo que pudo haberse sucedido, pero bueno, ya les comenté lo que es el contenido de la portada. Miren, por ejemplo, en un momento dado eran cuatro luchas, en una función de lujo. Cuando iban a ver, por ejemplo, al Santo, Igor y Guerrero, enfrentados a Ray Mendoza y René Guajardo. Por ejemplo, también al Cavernario Galindo exponerse a Blue Demon, o cuando Bao Shang y Tony Sugar combatían contra Rudy García y Ciclón Rojo, ¿de acuerdo? En esta euforia, básicamente rockera, se presentaban sobre el ring sin cuerdas, por supuesto, sin luchadores, por supuesto, sin lona también. Se presentaba en Kipi Casado. Algunos lo van a recordar, ¿no? Enrique Guzmán, el ídolo de ese entonces, como ahora está, también, ¿cómo se llama? Pues fue primero, estaban al mismo nivel de Enrique Guzmán, como era Luis Miguel, que fue el último, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? O José José, anterior, ¿verdad? Bueno, luego los rebeldes del rock, aparecerían los rebeldes del rock, los Teen Tops, los Hooligans o los Mimos. Y tal vez el día domingo, por ejemplo, subían los luchadores con el jabalí. Jorge Allende, Pantera Blanca, Tony López, Carlos Segura, por ejemplo. Había para todos, hombre. Pero los artistas seguían llenando el lugar. Es el mismo lugar donde lucharon los luchadores, también subían artistas, como los Panchos, Bienvenido Granda, los Gibson Boys, las hermanitas Hernández, los Dandys, Imelda Miller y el gran Roberto Cantoral, que piensen nada más, ¿no? Miren, también veríamos en ese ring, luchando, veíamos, por ejemplo, al Conde Negro, al Rayo de Jalisco, a Jean Safont, y también, y en el boxeo aparecía, por ejemplo, no sé, Bon Bon Kiris contra Valentín Rangel, ¿no? O en la lucha, el Nazis y Chico Veloz, ¿no? Hacían de las suyas sobre el ring, la verdad, ¿no? Y aparecieron nuevamente, por ejemplo, en el medio artístico también, imagínense nada más, a Javier Solís, a Magda Franco, no sé, a Franco, Manolini, Chiliskin, los Dandys, las hermanitas Huerta. O sea, se daba el lleno en las luchas. Bien. El domingo, después de haber, pues mucha gente fue a ver a los artistas. El domingo que se presenta Estrella Blanca, enfrentarse a Gorilo Osorio, ahí en Puebla, ¿no? O sea, el rudo estrella de la Arena Puebla, Gorilo Osorio. ¿Y qué pasaría? Es que era máscara contra cabellera, era todo un acontecimiento y un lleno total y completo. Mira, las luchas de apuestas eran ocasionales y poco recurrentes.
o sea, no recurrían mucho. Las de campeonato, mucho menos, por supuesto. No había sangre, lo que les voy a decir, en cada lucha. Ni se bajaban del ring, ni tampoco se azotaban con sillas, mucho menos, ¿de acuerdo? Ni corrían sobre las gradas, también se dedicaban, por ejemplo, a volar con suertes circenses o de nadadores olímpicos, por ejemplo, ¿no? Porque la lucha libre era sana, seria y estable. Era básicamente al ras de lona y con movimientos ágiles, básicamente, para sortear el embate de los rudos. Alguno que otro tope vistoso, por ejemplo, ¿no? Cuando los técnicos volaban con una plancha o con un toque suicida fuera del ring, ¿no? Me acuerdo de Black Shadow en ese entonces y después Estrella Blanca, por ejemplo, Estrella Blanca en Puebla. Era verdaderamente asombroso para todos el poder ver a un luchador que hiciera unos movimientos que no eran muy comunes en la mayor parte de los luchadores. Miren, cuando podemos imaginar, era el Rayo de Jalisco, por ejemplo. O sea, en ese momento los exitosos eran el Rayo de Jalisco, la Estrella Blanca, Mil Máscaras, la Gacela, por ejemplo, Milo Ventura y otros dotados de elasticidad, agilidad y condición de atletas voladores, sin llegar a los excesos, básicamente. Eran gladiadores que buscaban el triunfo sin engañar a la gente. O sea, los rudos usaban palos de paleta o limón sobre los ojos de los contrarios. El rudo los amarraban sobre las cuerdas, por ejemplo, con algún lazo, o engañaban al referee con astucia. Era básicamente el honor de ganar el combate. ¿Con qué? Con técnica y artimañas también, ¿no? Para no dañar su prestigio como perdedores. Eran sus tretas, los rudos, ¿no? En ese entonces, ¿no? Miren, como lo he insistido, el referee era un personaje serio y admirado porque se hacía respetar por los luchadores. Los mejores extremos han sido, por ejemplo, que yo lo recuerdo, ya les los comenté, a Eric Bluff, a Roberto Rangel, de allá de la Ciudad de México, y Maralá también fue un buen referee. Dentro, sobre todo de la empresa de la familia Lutero, o sea, no existían muchos, o sea, que arriesgaran su presencia sobre el ring. Era pocos en entonces. Por eso pues, les digo, de Roberto Rangel fue excelente, o de Malalala. Mire, el 24 de diciembre de 1937, el mexicano Jerry, el Pulpo, triunfa en el Olympic Auditorium ante Chet Pit Wolf. Era un acontecimiento singular, ¿no? O sea, que acá llegaba la noticia. Que no se veía con frecuencia, por ejemplo, otra cosa, a Manuel Robles, que le decían Manolín Mar. O sea, luchaba, por supuesto, en Irapuato ante Perico Macho. Digo, esto era en el año de 1953, más o menos que tengo idea. Vamos a recordar, por ejemplo, los mejores recuerdos, encuentros en 1946. Se encuentran el de Vicente García en contra de Joe Silva, Walt Rubinsky también, cuando se enfrentaban en contra del Santo y de Gori Guerrero, ¿no? Mire, Salvador Gori Guerrero, de Gori Guerrero, ¿no? Salvador Gori Guerrero nace, por supuesto, el 11 de enero de 1921, la gran pareja del Santo, o sea, la pareja atómica, o sea, al lado del Santo, ¿no? Y al Gori Guerrero. En 1921, como lo indiqué, por ejemplo, en Phoenix, en Arizona, básicamente. Nació ahí, Gori Guerrero. Bueno, fue queridito, pero de padres mexicanos, ¿no? En contra, por ejemplo, también de Carlos Tarzán López y Billy Hunter. Enfrentando, por ejemplo, a Bobby Bonales,
Miren, estrellas consagradas en esa época. Y si nos remontamos a 1924, el mejor luchador de esas épocas, de inicio, ¿verdad? Era Abe Coleman. Abe Coleman, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la historia de la lucha libre mexicana y mundial, de alguna manera, ¿no? Como con la base fundamental de la mexicana. Miren, hablando, por ejemplo, no sé, de promotores de Xochimilco, en especial, han participado varios de estos al lado de, por ejemplo, Adolfo González y Raúl Reyes. Bueno, ya lo mencioné algún día, de Xochimilco. Fíjate, Adolfo González primero y luego Raúl Reyes, que fue muy buen promotor en ese entonces en Xochimilco. Para los que se imaginan o ya tienen conocimiento de ello, ¿no? Una de las luchas también memorables por el campeonato en peso ligero fue la que llevaron a cabo el 7 de noviembre de 1937, Jack O'Brien en contra de Oscar Arispe, un gringo contra un mexicano. Mencionando a otros luchadores históricos, por ejemplo, se los he mencionado, Firpo Segura, increíble. Firpo Segura. Fue cuando pierde, por ejemplo, ante el hombre montaña, imagínense nada más, el 2 de abril de 1939. Digo, ante la sorpresa de quienes lo veían, por supuesto, como gran ganador, porque era el ídolo, de alguna manera, ídolo de ese entonces. Entonces, bueno, no, algunos perdían, algunos ganaban, así era la lucha libre, ¿no? La auténtica lucha libre mexicana. Miren, he deseado comentarles diversas anécdotas de la lucha libre en su larga historia, aunque sea de una forma aislada y diversa. O sea, tal vez, no sé, sin secuencias ordenadas y clasificadas. O sea, les digo que también, por ejemplo, un sábado 8 de mayo de 1934, de la época antigua, por ejemplo, el Charro Aguayo, a quien le decían el Dorado de Villa, por cierto, venció a Tarzán López. Recuérdelo. Imaginen esa época de lucha libre a ras de lona, que disputaban el campeonato mundial medio en la Arena Coliseo en las calles del Perú de la Ciudad de México. Si ya la conocen y si no, vamos a conociéndola, ¿no? Miren, los que pocos saben es que un presidente de los Estados Unidos de América, Benjamin Franklin, que sea nada más, era partidario de la lucha libre, que consideraba sana para que la practicaran los jóvenes en su tarea deportiva en Estados Unidos de Norteamérica, instituye entonces su práctica obligatoria. El presidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin, establece como obligatoria la práctica de la lucha libre. Yo creo que por eso se desarrolló más o menos esta lucha libre en Estados Unidos, básicamente. Miren, para muchos que conocen una disciplina deportiva, como es el sumo, por ejemplo, que significa bailarse desnudo, ha sido finalmente un tipo de lucha en el Japón para los fanáticos. O sea, que conocieron o han escuchado, por ejemplo, el de Beto Veloz, ¿de acuerdo? Igual, Beto Veloz básicamente era hijo de un luchador, que ya se los he mencionado, como fue Ciclón Veloz, ¿de acuerdo? Bueno, son pequeños datos que les voy dando poco a poco, ¿no? Otro creo, tengo algo por ahí. Blue Demon, el señor, por supuesto, no el hijo, no el Jur, sino cuyo recuerdo personal lo tengo muy presente, ¿eh? Con respeto y admiración a Blue Demon, ¿no? Tuvo la oportunidad de arriesgar su máscara de apuestas, de compromiso muchas veces, por ejemplo, frente al Espanto Segundo, Jorge Allende, Cabernet Galino, y Tony Borders. O sea, como un dato crucial en la carrera de Demon, fue cuando se lastima gravemente en la cabeza, en la parte frontal, cuando lucha en una plaza de Oaxaca. El luchador se lastima en la cabeza muy fuertemente y queda muy tocado, ¿eh?
Y para los aficionados que aún piensan que la lucha libre es solo un teatro, algunos lo piensan, ¿no? Les comparto un dato antiguo, parecido cuando Jimmy el Apolo, que nació el 22 de julio de 1940, se retira prematuramente al sufrir una fractura del pómulo, ¿ok? De Puma Valderrama. Era la época, básicamente, el famoso cantante Alfonso Ortiz Tirado. O sea, para mencionar en ocasiones salen lastimados, pero siempre demostró Pulman Valderrama, Jimmy, el Apolo sobre todo, ¿eh? Ese fue muy importante, ¿eh? Jimmy el Apolo, que se enfrentó a Puma Valderrama, bueno, vamos a decir. En ocasiones se salen, como digo, lastimados. Luego, demostró su categoría, su capacidad y maestría en su contra al ras de lona, sumado con sus llaves demoledoras. O sea, no cabe duda, básicamente, todos lo sabemos, ¿eh? Una figura especial y legendaria tan importante como la del Santo, aunque sin ese carisma de idolatría que tuvo el Mascarado de Plata, posiblemente no se hubiese conocido tan fácil como eso. Bueno, vamos en otro tipo de la historia de la lucha libre mexicana. Miren, hablando del tratado y sumado a Tarzán López, estos, como muy pocos, lograron en su carrera 3 campeonatos del mundo. O sea, en diversas divisiones, conforme fueron avanzado de peso, ¿no? Como era, por ejemplo, el peso medio, welter y semicompleto. Ahora recuerdo, por ejemplo, que entre tantos acontecimientos que le sucedieron al enmascarado de plata, fue el que trataron de secuestrarlo. ¿Ustedes se imaginan? De secuestrar al santo. Un domingo, un 13 de septiembre de 1963. Imagínense, trataron de secuestrarlo, ¿eh? Al santo. Yo creo que muy pocos lo sabían, ¿eh? Hay una histórica fotografía cuando vemos a Blue Demon, que les voy les voy a pasar en una portada más adelante, cuando Blue Demon cede pues el personaje, o sea, a Junior. Luego se lo voy a comentar eso, ¿no? Ahí está Benjamín Mora Mercado y Mil Máscaras también va a estar ahí. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Miren, Huracán Ramírez, mi padrino, su nombre personal fue Daniel García. Daniel García, Huracán Ramírez, a quien recuerdo con aprecio y admiración. Ya murió, por supuesto, pero con mucha admiración. No solamente se dedica o se dedicó a este deporte, sino que con autoridad fue boxeador. Entre sus logros, tantos que logró, además de tener, no sé, un personaje importante, consigue el 13 de enero de 1965 en Cuernavaca, Morelos, ser campeón nacional, muy importante, de peso ligero. Y también el Mundial del 5 de agosto del mismo año, inclusive. Ahora bien, escuchen bien esto. Por 25 ocasiones expuso su máscara ganando 11 cabelleras y 15 máscaras. Todo un récord en realidad de Huracán Ramírez. Un personaje que le prestaron, ¿eh? Le prestaron, ya se lo habían regalado, básicamente. Le prestaron los dueños de la máscara, pues, del personaje, que fue el que le dio brillo, categoría y fama. Esta personalidad de caracterización humana sigue siendo utilizada por otros luchadores, bajo un convenio mercantil con los propietarios. Pero como están las cosas, básicamente, y la forma como se maneja la lucha libre, por desgracia, este tipo de personalidades tienden a dejar de ser importantes. Sobre todo, para el agrado de los nuevos o los actuales aficionados que han perdido el romanticismo y la curiosidad por
pues, por lo auténtico, básicamente, de luchadores enmascarados que son auténticos. Miren, otro dato por ahí. Mire, para el año de 1968, ahorita recuerdo, al solitario, el solitario en 1968 empezaba a formar parte, por supuesto, de la historia moderna de la lucha libre mexicana. De gran arraigo, ¿eh? El solitario. O sea, debemos recordar, por ejemplo, a Huracán Ramírez, por cierto, nació el 9 de abril de 1932 en la Ciudad de México, cuando debuta, por ejemplo, en Cuautla, Morelos, en agosto de 1952, a los 20 años, ¿no? Hablando de Huracán Ramírez, por supuesto, ¿no? Bien, existen luchadores, básicamente, que han enmascarado nuevamente, o sea, se han enmascarado nuevamente. O sea, cuando ya perdieron su máscara original. Pero tenemos otros que triunfaron aún más sin la máscara, sin otra máscara nueva, ¿no? Como le corresponde y originalmente a Black Shadow. Black Shadow. Porque cuando perdió su máscara frente al santo, pues no, fue Alejandro Cruz, quien debuta, por ejemplo, en la lucha libre en la Arena Canadá Drive en la ciudad de Guadalajara con el nombre de Jungla Cruz en el año 1846. O sea, empezó sin máscara como Jungla Cruz, ya después se enmascara como Black Shadow y termina siendo otro gran exitoso luchador con gran carisma que fue Alejandro Cruz. Esa es parte de la historia de la lucha libre mexicana, que es verdaderamente histórica y que debemos vencerla con mucho respeto, ¿no? Por la historia que tiene y lo que creció, lo que aconteció alrededor de Black Shadow, ¿no? Mira, una mención especial, por ejemplo, de Alejandro, fue cuando triunfa sobre Joel Marín. Joel Marín, muy excelente luchador, conquistando el campeonato nacional de peso ligero en 1948. ¿De acuerdo? La misma sangre chicana que iniciando como enmascarado resultó más aceptado sin la tapa también. ¿Eh? La sangre chicana sin la tapa fue extraordinario. Otro de los desenmascarados al que le fue mejor pues, sin la incógnita, sin la máscara, fue el famoso Jesús, el murciélago Velázquez. Él tenía máscara. El murciélago Velázquez la perdió y le fue muy bien. Lo aceptó la gente de Milagrosia, o sea, fue desenmascarado por Octavio Gaona en la antigua Arena México. Por supuesto, también el caso, por ejemplo, de Humberto Garza, que luchaba como el tapado, imagínense, Humberto Garza, que sin máscara fue también un gran técnico. Y que se pierde esa incógnita ante Apolo Sureño en Ciudad Obregón. Bueno, de modo, ¿no? No siempre conservan la máscara y a algunos les va mejor, ¿eh? De todas maneras, por supuesto. Mire, mencionando sus derrotas, otra dolorosa fue cuando pierde el Campeonato Mundial de Peso Welter en 1962 ante Carlo Lagarde, ¿de acuerdo? Que debemos decirlo para su brillante carrera, ¿no? Defiende más de 18 ocasiones su cinturón exitosamente, sobre todo en aquella ocasión en donde ves al casi invencible Blue Demon. Fácil eso, ¿no? Pero son detalles que uno tiene que conservar. Miren, debo recordar otro hecho histórico sobre esta presea, de que el primer campeonato de peso welter fue Mario Núñez, quien derrota, por ejemplo, a Tony Canales en 1948 como Marcelo Andreononi. Fue el primer campeón de peso ligero en 1937, ganándole a Dientes Hernández, imagínense nada más, ¿no? En la Arena México, uno más de los que pierden su máscara en aquellas épocas. Fue la del Cuervo, por ejemplo, que se llamó Polo Juárez.
y que fue derrotado en ese entonces por Denny Arcila, ¿de acuerdo? Ahora que mencioné al Cavernario Galindo, Cavernario Galindo nace, por ejemplo, el 27 de septiembre de 1923 en Torreón, Coahuila. Era coahuilense, ¿no? El Asha Asha, así decía él, Asha Asha, ¿no? Lo que hacía cuando se subía al ring, ¿no? Asha Asha, ¿no? Muy, muy, muy peculiar. Como decía, por ejemplo, el Cavernas al recorrer, sobre todo con sus manos, la cuerda superior del ring. Yo lo recuerdo mucho, desde muy chico que yo lo conocía al Cavernero Galindo. Se deslizaba para mostrar su fuerte fiereza, ¿no? Y en muchas ocasiones terminaba mordiendo las zapatillas de los contrarios. Cuando les aplicaba, no sé, el medio cangrejo, tenía ese tipo de cosas muy impresionantes en el Cabernet Galino, ¿no? Miren, entre las confrontaciones y épicas, básicamente, de la lucha libre, encontramos una de estas que causó euforia, básicamente, y expectación en su tiempo, como fue la contienda entre Rito Romero y Rolando Vera. Recuerdan, pues no, imagínense, nunca lo vieron, por supuesto, ni yo menos, ¿no? Pero se dice que Rito Romero enfrentándose a Rolando Vera, impresionante. El 21 de febrero de 1953. Así debió haber sido importante esa lucha, ¿no? Es bueno recordar, por ejemplo, que Rito Romero disputó una ocasión en 1947 el Campeonato Mundial de Peso Medio en un acontecimiento singular, cuando Gori Guerrero le gana, para la desgracia de Rito Romero, es cuando, sobre todo cuando Gori Guerrero, sobre todo, más bien todo lo que le pasó a Gori Guerrero le aplica la creación del oriundo de Guadalajara y la Tapatía. Sin embargo, sí, no todo fue negativo en la vida de Rito Romero, ¿no? Fue grandioso Rito Romero. Cuando es reconocido en los Estados Unidos, de América, precisamente en Los Ángeles, California, como campeón mundial semicompleto, lo reconocieran al vencer en el Olympic Auditorium a Wild Red Parry. O sea, hablamos de campeonatos verdaderos y de prestigio internacional, básicamente, ¿no? Han existido, por ejemplo, no sé, caballeras famosas y enigmáticas como la del perro aguayo, por ejemplo, ¿no? Ya estamos viendo ahora en la portada el perro aguayo, padre, por supuesto, o también de la de sangre chicana, como las más cabelleras, las más importantes y enigmáticas. Eso se lo puedo asegurar. Pero, por ejemplo, Heriberto Rizado Ruiz, fíjese, Rizado Ruiz cuidaba su cabellera. Tenía una buena cabellera, ¿eh? Rizado Ruiz. Y casi no la apostaba, ¿eh? Pero para nada. ¿Por qué? Por temor a perderla. Sin embargo, dos ocasiones se equivoca, ¿eh? Al minimizar a dos contrarios que lo humillaron rapándolo. Pero fue el Rebeldes y Alberto Muñoz. Rizado es un gran luchador, rudo, impresionante. Rizado y su hermano, ¿no? Y lo raparon. Él amaba su cabellera. Y lo operaron el Rebelde y Alberto Muñoz para que se atrevió. O sea, yo creo que tuvo confianza y dudó de los otros, pero bueno. Miren, uno de los luchadores domingueros, pero de gran aceptación en las programaciones chicas, vamos a decirlo así, fue Black Sugar. Tenía una gran vistosidad y excelente ritmo en su accionar, pues sobre todo sobre el ring. Forma de luchar que mejoró al perder su máscara, porque era de máscara, la perdió su máscara y fue excelente, ¿eh? De sus recuerdos como enmascarado fue, por ejemplo, a rebatirle la máscara, por ejemplo, a la momia, ¿sí? Fíjense, nada más Black Sugar le ganó a la momia su máscara. Por cierto que sobre enmascarados, recordamos algunos como Pantera Negra. Debemos anotar por ahí su nombre, que ha sido
su nombre personal, Juan José Cerecero, de Pantera Negra. Bueno, los torneos de diferente tipo se han dado, no sé, en la historia de la lucha libre mexicana, clásica básicamente, como aquel torneo de parejas muy consolidados, evento que se produjo por primera vez en la Arena México, básicamente, ¿no? Sí, les voy a decir, una lista de luchadores. Participando, por ejemplo, el médico asesino y el enfermero. Rolando Veda y Tarzán López. ¿Ok? Joel Grant y Dorel Dixon. Carnicero Butcher y el Mongol. Gorrelita Flores y el Bulldog también. También Chale Romero y el Califa. El Gladiador y Bobby González y por supuesto Pepe Mendieta y Joe Marín. Impresionantes esas parejas. Era como para recordarlas para siempre. Antes de morirnos, que la recordemos siempre, ¿no? Mire, hablando de luchas entre parejas, una de las más recordadas, porque, no sé, produjeron un lleno en la Arena México, aquel 22 de abril de 1966, cuando se enfrentaron por el campeonato de parejas. Había un campeonato de parejas. René Guajardo y Carlos Lagada, que era una pareja extraordinaria de rudos, se enfrentaron ante el Santo y el Rayo de Jalisco, papá, el padre. Imagínense nada más, esa lucha fue única y famosa y recordada para toda la vida, ¿no? Bueno, entre los chinos o asiáticos que han luchado en México, vamos a recordar a Felipe Hamli, ¿eh? No se los olvide, ¿eh? Felipe Hamli, que era luchador, que aunque no es creíble, se presenta en Cuba, como profesional, el 25 de junio de 1954, en donde tenían héroes de la lucha libre como, no sé, con el Gustavo Cecien Mentola, allá, exactamente en Cuba, que fue el primer luchador peruano en presentarse como figura sobresaliente de los aficionados cubanos. No se los olvide, Gustavo Seclen Menchola, en este deporte, en la lucha libre. O sea, es un apunte relacionado, menciono a otro luchador peruano, lo debo recordar. Un luchador peruano que recordamos llamado, por ejemplo, Rodolfo Burga San Miguel. Rodolfo Burga San Miguel, llamado el Cíngaro. Son parte, fueron luchadores de la lucha libre mundial, vamos a decirlo, ¿no? Lo consideramos más o menos de México, ¿no? Por decir. También tenemos, por ejemplo, a los luchadores cubanos, como Chiclayano y la Amenaza Roja. También, otros cubanos, el Chiclayano o Amenaza Roja. Este último personaje, Amenaza Roja, fue utilizado por dos luchadores, como el cubano Pedro Godoy, para que lo hacen, ¿no? El otro era un luchador canadiense de nombre Tony LaChance, también. Otro luchador cubano, de buena técnica, fue Red Diablo. Así está, en la historia de la lucha libre en términos generales, ¿no? Y la lucha libre, por ejemplo, desaparece en Cuba, la Bella, por supuesto, en 1960. Bueno, seguramente por dedicarse mejor al desarrollo de la lucha olímpica. Ella es muy bueno, parece a la lucha olímpica, ¿no? Y además porque se los obligaban ahí los jefes de Cuba, ¿no? Miren, en 1976 existían ya las primeras clasificaciones formales de los pocos luchadores profesionales que existían, básicamente, ¿no? De que dice que casi no se publicaban, pero que se reconocían en el medio considerado los mejores de esos tiempos. O sea, a luchadores, por ejemplo, como el Loco Hernández, Lobo Negro, Lupe Leal, Dientes Hernández, Ciclón Veloz, Héctor, Héctor, el de Durango, ¿no? Básicamente, Johnny el Apolo, por ejemplo, Sugeshindo, Mike Duran,
Otro Tony Canales, por supuesto el Firpo Segura, Octavio Guanó, Gaona y el Pumba Valderrama. Digo, ¿para qué vamos a olvidarnos de ellos, no? Algunos me preguntan, por ejemplo, ¿en dónde quedaba el legendario Merced Gómez? Si me preguntan, ¿qué pasó con Merced Gómez? ¿Qué pasó con él, no? Miren, lo que sucede es que él empieza a figurar, sobre todo en el año de 1939. Entonces, ¿a dónde quedó Merced Gómez? En su casa solamente, ¿no? Entre aquellos datos aislados, pero importantes, muy importantes, les comento que el maestro Raúl Romero, ya los he comentado, pero bueno, lo repito, Raúl Romero, se retira de la lucha libre el 28 de septiembre de 1951. O sea, imagínense, tuvo la gran suma de 25 años como luchador profesional. Imagínense nada más, 25 años como luchador profesional. Enorme, ¿no? Mire, por ejemplo, Humberto Garza, ¿no? Humberto Garza que también tenía un aprecio especial a su cabellera de galán, ¿verdad? La pierde ante la enfermedad el 3 de abril de 1960. Mientras que Dory Dixon, después de retirarse, trata de convertirse ¿en qué? En pastor protestante. Con mucho respeto, ¿eh? Te lo comento, les comento. Porque se dedicó Dory Dixon, mi gran querido Dory Dixon. Cuando se retiró de luchador, trata de convertirse en pastor protestante, ¿no? Muy bien, en su uso y muy respetable. O que la primera semifinal de mexicanos en la historia de la lucha libre mexicana se realiza, por ejemplo, el 7 de marzo de 1934, entre Firpo Segura en contra de Tony Canales, muy importante. ¿Sabían, por ejemplo, que Braulio Vélez, si algunos lo recuerdan, Braulio Vélez, era de origen español, de la provincia de Valencia, ¿no? No son cosas que a veces, bueno, sí, yo conozco a Braulio Vélez y de dónde era, de qué pueblo era de aquí en México, no, era de origen español, básicamente, ¿no? Y también de la época de la zona de Valencia. Miren, para situaciones que no se presentan todos los días, sucedió un viernes, el 25 de julio de 1935, cuando el difícil el contrincante era Charro Aguayo, ya se los he comentado, el Charro Aguayo es derrotado por el mexicano en la arena nacional. Me refiero, por ejemplo, a Jack Tiger Morgan. Jack Morgan, ¿de acuerdo? Lo importante no fue la victoria de Aguayo, ¿ok? Sino que fue necesario que Firpo Segura participara como referee en esa batalla por la ausencia del designado oficialmente que se lastimó pues, con otro luchador en el momento. Esa batalla por la ausencia del designado oficial que se lastimó y no pudo continuar su tarea. Entonces sube en la segunda caída a controlar las acciones un luchador como Firpo Segura y no se aguanta las ganas para controlar las marrullerías de Morgan, dándole un derechazo a la lona y me dice nada más, no, meterse con este luchador. Por supuesto que el comisionado lo bajó del ring, porque no hace eso un referee y daba por bien empatada la contienda. Mire, el referee oficial que se encontraba en los vestidores descansando, trata de controlar lo que había realizado Firpo cuando observa que Morgan llega y se ve en contra del mismo Firpo o a quien le llena de puñetazos. ¡Qué barbaridad, ¿no? Eso sucede ocasionalmente cuando los luchadores están aún calientes y terminan sus diferencias en los vestidores. Sobre todo sin el conocimiento de los aficionados, ¿eh? Eso es definición. Nadie conoce este tipo de eventos. Como tampoco se enteran de las lastimaduras de estos cuando regresan a bañarse y vestirse, por ejemplo, ¿no? Llenos de moretones, heridas e inclusive luxaciones. Claro, el médico de turno los revisa y cura o los lleva al hospital, ¿no? Si es preciso. Aunque estos gladiadores soporten eso
y más de esta dura batalla en contra de las lastimaduras, fracturas en ocasiones, afecciones en el cerebro, afección de ligamentos, costillas sumidas, heridas sangrantes, deshidratación y todo lo que no imaginan los espectadores, los que se divierten en la actuación. No lo imaginan cómo sucedieron los luchadores. Tanto que terminan muchos en sillas de ruedas o al final se mueren como perro aguayo y muchas gentes en el ring se lastiman. Algunos que se fracturan en la lucha y cuando llegan al vestidor son llevados a un hospital para corregirle su problema de su fractura. Esa es la lucha libre mexicana. Esa es la lucha libre, la historia de la lucha libre mexicana y mundial. Cuando el luchador se lastima, nadie supo más que los luchadores. Y cuando te ven, oye, qué mal quedaste, pues así es esto. Inclusive los luchadores rudos con los limpios, cuando ya se bajan de una lucha y los ven saliendo del vestidor o de bañarse, todo eso, y los ven tan golpeados, no sé, por ejemplo, la nariz chueca o lleno de sangre y todo eso, y, ay, caray, mano, ¿cómo te fue? Pero ni modo, es parte de la lucha libre mexicana. Esa es la verdad. Los trancazos que estos luchadores se dan arriba son verdad. Y las consecuencias, ellos lo saben. Y por lo pronto, me despido con ustedes con mucho gusto. Me agrada mucho estar con ustedes y que ustedes estén divirtiendo de esta historia que a mí me fascina mucho. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. De acuerdo.